nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesús, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Muy buenos días. Vamos a disponernos para celebrar esta Eucaristía, poniendo en manos del Señor todas aquellas cosas que nos separan de Él. Pidamos perdón por nuestros pecados. Y confiando en su misericordia decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias de la familia Chazarocoy, de Facundo Peña y María Elena, por las intenciones en reparación por las ofensas cometidas al corazón eucarístico de Jesús, por la guardia de honor al corazón de Jesús, por las intenciones de las mujeres embarazadas, la familia Cuevas Ortiz, Andrade Montero, Montero Morales, García Cedas, José Manuel Jiménez, José, Sofía, Miriam, Osvaldo, por Adriana Castro, por todas las personas que están sufriendo a causa de esta pandemia, por los que sufren a causa del desempleo y las bajas en los comercios, por aquellas personas que trabajan en el transporte público, en tiendas de servicio, por todos los doctores, enfermeras, personal de mantenimiento de los hospitales, personal administrativo, por las familias que a causa de este encierro a veces sufren desesperación y angustia, por todas las personas que son víctimas de esta enfermedad, por los enfermos de coronavirus. Pedimos también por nuestros hermanos enfermos, Gretel, Viridiana, Marivía Ayala, Carmen Ramírez, María Fernanda Medrano, Socorro Rodríguez, Celina, por las víctimas de esta pandemia, por todos los difuntos, por Jesús Mayorga, Ricardo Ochoa, por el bebé Isaías Gómez, Lorenzo Cobos, Lourdes Pulido, Mercedes Rocha y las almas del purgatorio, para que por la misericordia de Dios descansen en paz. Oremos. Dios nuestro, que abres la entrada del reino celestial a los que han renacido por el agua y el Espíritu Santo, aumenta sobre tus siervos la gracia que les diste, para que, purificados de todo pecado, no les falte ningún bien de los que en tu bondad les tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín diciendo: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron contra él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió en el Señor. Y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Palabra de Dios. Encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. En ti, Señor, deposito mi confianza, y tu misericordia me llenará de alegría. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Cuídame, Señor, y escóndeme junto a ti, lejos de las intrigas de los hombres. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya.
viene a mí no tendrá hambre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. A ti, Señor. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día domingo hablábamos un poquito acerca de este camino nuevo que Jesús nos propone, y podemos darnos cuenta, creo que lo puedo decir así, nos podemos dar cuenta cada uno de nosotros que no es un camino para nada fácil. Este es un camino que implica ir en contra de la corriente, ir en contra de muchas personas y de muchas circunstancias. Hay una serie que me gusta cómo resalta este detalle. La serie del Elegido se llama, en español, en inglés es The Chosen. Y me gusta el intro de la serie porque pone así como varios pececitos, ¿no?, blancos, y de repente uno empieza a ir en contra de los demás peces, un pez verde, y ahí empieza a voltear a los demás. Me gusta ese detalle porque es bastante cierto, es realmente una circunstancia de seguir a Jesús, es precisamente esa, nadar en contra de la corriente. El camino de Esteban es un camino de ir en contra de lo que dicen las autoridades de su tiempo, sin violencia. De parte de Esteban no hay ninguna violencia, de parte de Esteban no hay ninguna resistencia, ¿no? Si se dan cuenta, la actitud de Esteban, la actitud cristiana de Esteban, no es la de la resistencia, no es la de la violencia, no es la de la contrariedad. Él simplemente dice la verdad y dice lo que es, basándose en su propia experiencia. La violencia hacia él es otra cosa, pero de parte de él hacia los demás no hay ninguna clase de violencia. El camino que Jesús nos invita a vivir, si bien es ir en contra de la corriente,
debemos de saber que no lo podemos caminar si no es siguiendo a Jesús. Porque muchas veces creemos caminar el camino de Jesús y no es siguiendo a Jesús. Es bien interesante, y lo digo así en el nos porque me incluyo. Caminar el camino de Jesús sin seguir a Jesús es imposible. Y si lo intentamos hacer así, será muy difícil, será muy doloroso. Para seguir el camino de Jesús tenemos que seguirlo. El que sigue a Jesús, su discípulo, trata de parecerse a Jesús en todos los aspectos. Y se da cuenta que no hay sufrimiento que Jesús no haya sufrido. Y se da cuenta que empieza a compartir las mismas alegrías de su Maestro. Empieza a vincularse con Él en todos los aspectos de su vida, incluso en sus mismos sentimientos, en su misma forma de pensar. Empieza a proyectar a Jesús incluso en sus mismas palabras, en su pasión. Vemos cómo Esteban está viviendo la misma pasión que su Maestro, bajo las mismas circunstancias de injusticia. Y algo que me parece bellísimo de Esteban es cómo repite las mismas palabras de su Maestro. Primero, Señor Jesucristo, recibe mi alma, es parecida a estas palabras de Jesús: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después, cuando está a punto de morir, se arrodilla y les dice: no les tomes en cuenta este pecado. ¿A qué palabra nos recuerda? Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una réplica de las palabras de Jesús en la cruz son las palabras que hoy Esteban dice a su Maestro, en oración a su Maestro. Podríamos preguntarnos entonces, aquí como un primer momento, ¿será que en este camino que Jesús me propone, de verdad estoy siguiendo a Jesús? ¿Estoy tratando de ser igual que Él? ¿O a lo mejor empiezo a seguir mis instintos o mis caprichos? ¿Quién sabe cuál será la respuesta? Cada quien de manera personal podría ir respondiendo, pero sabiendo que no hay otra forma de seguir a Jesús más que siguiendo a Jesús. Ok, en el Evangelio, bueno, voy a hacer referencia un poquito a una obra que todos conocemos, una obra literaria. La mayoría de nosotros tal vez la conozca por estas películas que fueron muy taquilleras y ganadoras de Óscares. La película se llama El Señor de los Anillos, si la han visto seguramente o la han escuchado. A muchos hasta nos daban miedo de niños así verla, porque estaban los monstruos así que salían medio feos, ¿no? Pero tiene un profundo talante cristiano esta obra, sobre todo los libros. Y en el libro aparece un elemento que es muy bello, que en las películas, supongo que por no tener tinte cristiano, no lo resaltan tanto. En el libro aparece un alimento que los elfos, que son estos personajes místicos que se asocia a los ángeles, este alimento que le dan a Frodo y a su amigo Sam, es un pan que se llama pan de lembas. Curioso, toco este punto de la literatura porque es el pan del viajero, le llaman ahí. Y es un pan que nunca se echa a perder, y es un pan que en el camino tan peligroso, tan difícil que le toca caminar a estos dos personajes, les sirve de alimento y les recupera toda la fuerza en el momento en el que ellos lo reciben, en el momento en el que ellos se alimentan de este pan. Es una referencia directa a la Eucaristía que nos regala ahí Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos. Quise sacar a colación este ejemplo
tal vez muy simple y tal vez a lo mejor incluso podrían pensar tal vez muy reductivo de la palabra de Dios. No es mi intención que se reduzca, sin embargo, lo traigo a colación porque el camino de la vida de Jesús es parecido a este camino de lucha, de sacrificio, de incertidumbres, pero con nosotros siempre está el alimento que nunca se echa a perder, el alimento del viajero, el alimento del caminante, que es su cuerpo y su sangre, un alimento que nos sacia plenamente. Hay una comparación que también hace Jesús hoy. Primero le dicen, Moisés fue quien nos dio de este pan. Jesús se compara e incluso se dice ser más que Moisés. Y esto nos recuerda a la escena del maná en el desierto. Recordemos qué características tenía este maná. En el momento saciaba, pero no podías guardarlo para el otro día. ¿Por qué? Porque se echaba a perder, se aguzanaba. Era un pan que no duraba. El pan que Jesús nos da es un pan que nunca se echa a perder. El pan de su cuerpo y de su sangre es el verdadero alimento que ha de saciar nuestras necesidades, ya sea en nuestros desiertos, ya sea en nuestras luchas como Esteban, ya sea en nuestro camino como Frodo y Sam, el Señor de los Anillos, ya sea en cualquier circunstancia. Habría que preguntarnos cuáles son nuestros panes, cuál es nuestro alimento. ¿Será que verdaderamente es el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Cuál es mi alimento en los momentos que tengo necesidad? Podría ser esos enganches afectivos que muchas veces tenemos, que precisamente procuran ser alimento ante alguna necesidad. ¿Cuáles son los alimentos que voy teniendo en mi vida? Puede ser esos vicios o esas atracciones falsas que muchas veces tenemos. Son alimentos que sacian solamente un aspecto de nuestra vida. Podría ser nuestros propios éxitos familiares, sociales, profesionales, etcétera. Muchas veces se convierten en nuestro alimento, pero nos podemos dar cuenta que son alimentos que solamente sacian una parte de nuestros desiertos y una parte de nuestro camino, y el único alimento que nos sacia plenamente y para siempre es la presencia viva de Jesús, su cuerpo y su sangre, signos de presencia viva. ¿Cuáles son los alimentos de nuestro camino? ¿Con qué alimento me sacio? Es la pregunta que tal vez nos podría ayudar en ese día a reflexionar un poquito y a sentar lo que hoy la palabra nos quiere decir. No quisiera agotar más esto porque este discurso, como lo decía ayer el Padre, lo estaremos meditando a lo largo de toda la semana. Pidámosle al Señor reflexionar acerca de nuestro camino y vernos reflejados en Jesús y tratar de parecernos a Jesús. Seguir el camino de Jesús no se puede si no seguimos a Jesús. Y después, ¿qué alimentos me dan fuerza para seguir este camino? ¿Será que verdaderamente estoy alimentándome de su cuerpo y de su sangre, de su presencia viva? Pidámosle al Señor que la respuesta a estas preguntas sea iluminada siempre por su santa presencia. Que así sea. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Porque solo tú eres bueno, Señor, queremos
misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Eres de los que dominan, Señor, tú nos das la paz, tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, pues continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida, el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, Santa Ana, Beata Conchita Cabrera de Armida, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los... merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, intercambien un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá sed. Tomad y comed todos de él, es el cuerpo del Señor entregado por nosotros. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá sed. Tomad y bebed todos de él, es la sangre del Señor entregada por nosotros. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá sed. Comunión espiritual. Creo, oh Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Jesús mío, no permitas que me separe de ti.
en los cielos y en la tierra, sea por siempre muy amado. Jesús, manso y humilde de corazón. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Pedimos la asistencia a nuestra Madre Santísima y decimos: bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden ir en paz. Que tengan un excelente día. Regina Celi et alleluia, quia meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya.